Fortaleza mía, canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Es quien me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza, fortaleza mía, canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh Señor, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Vamos, hermano, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien te demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, oh, en cuanto a mí, yo cantaré a pesar de todo, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, cantaré de tu poder cada mañana. Oh, cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Yo te invito, mi hermano, que en tu casa levantes tus manos al Señor y juntos digamos: cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré, Señor, de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder
Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es nuevamente poder vernos, ¿verdad? Y poder seguir estudiando y compartiendo respecto a la historia de la iglesia. Ya es nuestra semana número 9 de estas clases, por lo que a pesar de que hemos estudiado muchas semanas, podemos darnos cuenta cuántos acontecimientos hay, ¿verdad? Que apenas pudimos pasar desde el año 100 de nuestra era. Por eso damos gracias a Dios de que en la historia y en la palabra de Dios incluso está escrito y descrito los inicios de cómo la iglesia comenzó y cómo nosotros hoy debemos de permanecer en la misma fe en la que estuvieron nuestros hermanos del primer siglo y nuestros hermanos del segundo, tercero y durante toda la historia hasta nuestros días. Podemos ver cómo el Señor milagrosamente ha sostenido a su iglesia, ¿verdad? Así que para comenzar este tiempo les invito a que oremos, demos gracias al Señor y podamos dedicar este tiempo de estudio al Señor. Le invito a que cierre sus ojos ahí en casita y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder vernos una vez más con nuestros hermanos, de estudiar de tu palabra, sabiendo, Señor, y creyendo con todo nuestro corazón que tú eres el dador de vida y quien, Señor, nos permite hoy, a través de este tiempo, estudiar, Señor, de tu palabra y conocer aún más, Señor. Necesitamos más de ti, estudiar, Señor, sobre todo de la historia, ver cómo tú has sostenido de una manera increíble a tu iglesia y cómo hoy nosotros tenemos la responsabilidad de continuar no tan solo con tu iglesia, sino con el evangelio que tu iglesia ha vivido durante todo este tiempo, Señor, y cómo tú la has sostenido de manera tan sobrenatural y cómo nosotros hoy tenemos un desafío, teniendo todo, Señor, lo que nuestros hermanos sembraron, teniendo mucho de eso, Señor, y pudiendo nosotros hoy ser una iglesia que hable de Cristo, que muestre a Cristo y que refleje a Cristo. Es una responsabilidad enorme que tenemos, Señor, para contigo y para con nuestros hermanos que nos anteceden y los que vendrán. Por eso te damos gracias hoy, Señor, por todo lo que has hecho y dedicamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vemos como nuestro Señor sostiene a su iglesia, ¿verdad?, durante los primeros 100 años de manera sobrenatural y en medio de terribles persecuciones de un martirio incesante y de deserciones incluso al evangelio. Nuestro Dios sostiene y preserva a su iglesia, mostrando una obra increíble en las vidas de las personas que por todo el mundo profesaban su fe y convicción al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos temas muy importantes que ver en estos periodos. Primero, la iglesia sufre persecución y eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? La que se atenuaba en algunos lugares y en otros arreciaba, pero ese no era el único problema que la iglesia primitiva tenía. También tenían una persecución interna. Las herejías abundaban en la iglesia, se levantaron falsas doctrinas que arrastraron a muchos hermanos en pos del error, que provocaron caos y problemas, y estos problemas fueron tan fuertes a nivel interno que ya no era solo la persecución en sí misma, sino que además los cristianos debían de afirmar su fe en medio de falsos maestros, falsos hermanos y falsas doctrinas. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas falsas doctrinas han permanecido y han sido preservadas hasta incluso nuestros días. Yo les quiero hablar respecto de las primeras 10 persecuciones. Voy a ahondar en ellas de algún modo para que ustedes entiendan qué emperador estuvo, qué hechos ocurrieron y cómo la historia narra ciertas cosas tan impresionantes de este periodo. Bueno, la primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón, ¿verdad? El sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades vistas en la historia. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, por sus guardas y algunos siervos que él tenía. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, cuenta la historia que él subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas quedaron destruidos totalmente. Varios miles de personas perecieron en las llamas o se ahogaron con el humo y quedaron sepultados miles de ellos bajo las ruinas. Este terrible incendio duró 9 días cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada por todos, que era objeto de un profundo odio. Decidió inculpar a los cristianos.
y a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad y así llenar su mirada con nuevas crueldades, culpó a nuestros hermanos en esa época. Esto es increíble, ¿verdad? Esta fue la causa de la primera persecución política contra los cristianos, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a pedir compasión contra las brutalidades hacia los creyentes. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudieran ser lo más crueles posibles. Tenía una imaginación atroz para inventar castigos. En particular hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales. Y estos animales silvestres o estas pieles de animales silvestres servían como un vestuario para a los hermanos tenerlos fijos de este modo. ¿Y qué hacía? Los arrojaban a los perros salvajes. Entonces los perros salvajes, al oler la piel de estos animales, los mordían hasta que los mataban. A otros los vistió con camisas atiezadas con cera, atándolos a postes, y los incendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó el espíritu del cristianismo. O sea, en vez de apartar a las gentes del cristianismo, aumentó el fervor de los hermanos. Y fue durante esta persecución que fueron martirizados el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. A sus nombres se pueden añadir Erasto, tesorero de Corinto, Aristarco, el macedonio, y Trófimo de Éfeso, convertido por el apóstol Pablo, y su colaborador, así como José, comúnmente llamado Barsabás, y Ananías, obispo de Damasco. Cada uno de ellos pertenecía a los 70 que fueron enviados por Jesús. La segunda persecución fue bajo Domiciano en el año 81 después de Cristo. El emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor dio muerte a algunos senadores romanos. A algunos lo hizo por malicia y a otros para confiscar sus fincas y sus bienes. Luego mandó a todos los pertenecientes al linaje del linaje de David fueran ejecutados. O sea, todos los que venían del linaje de David fueran ejecutados. Imagínense. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que como lo hemos visto en semanas anteriores, fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Hay algunas otras historias de mártires de ese tiempo, como Flavia, hija de un senador romano, que fue asimismo desterrada al Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Es increíble, ¿verdad? Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremotos o un volcán o cualquier destrucción natural asolaban a cualquiera de las provincias romanas, se atribuía la culpabilidad a los cristianos. Qué increíble, ¿no? Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes hermanos de ese tiempo. La tercera persecución fue bajo el emperador llamado Trajano en el 108 después de Cristo. En la tercera persecución, Plinio, el joven hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella a compasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario y que no había hecho, o que ellos consideraba que ellos no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Se acuerda que esto lo vimos la semana pasada. Para recordar un poco, Plinio dijo al emperador todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, decía Plinio. Solo consistía en esto: solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetían juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación no ciertamente a cometer ninguna maldad, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después de estos cultos para participar en común de una comida inocente.
Esto lo vimos la semana pasada y era increíble, ¿verdad? El relato de Plinio al darse cuenta que estaban matando gente completamente inocente, que no había ningún sentido en matar a estas personas. Es más, Plinio dice, bueno, el único efecto que ha habido al matar a los cristianos es que ahora los templos paganos ya no están abandonados. Y hay consumidores para la carne ofrecida a los falsos, bueno, a los dioses de ellos. Por eso en esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio de Antioquía, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado como el pastor de la iglesia de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. Y la historia de Ignacio de Antioquía es impresionante. Porque este hermano, él cuando fue apresado para ser llevado ante las autoridades y ser martirizado, cuenta la historia que él pasó por Asia, lo que es la actual Turquía, y estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, él fortalecía y confirmaba las iglesias, porque al saber que él iba de camino a su martirio, dice que los hermanos, la historia dice que los hermanos de las iglesias salían al camino a encontrarse con él. Es más, planeaban de algún modo incluso liberarlo. Pero dice la historia que por todas las ciudades donde él pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios, animaba a los hermanos. Él estando en este estricto cuidado, ¿no?, de sus guardianes, animaba a los hermanos. Así escribió él a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para librarle de su martirio. Es increíble, ¿verdad? Hay algunos historiadores que cuentan que incluso él iba encarcelado, lo llevaban en una pequeña cárcel. Y en el centro cuenta la historia que la persona, y por fuera iban fieras. O sea, para que no hubiera manera de liberarlo. Y cuenta la historia que él no hacía nada en contra de las fieras, que él anhelaba morir por el evangelio. Es más, la frase que él ocupaba es: no me priven de aquello que más anhelo y espero. Hay una frase de Ignacio de Antioquía que dice así: ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Qué impresionante, ¿no? Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas en imitación a la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe, pues, era cristiano de corazón. Era tanto más grande que su vanidad, que rehusó noblemente a hacer ese sacrificio a estos dioses. Entonces, enfurecido por esta negativa, el desagradecido emperador olvidó los servicios de este diestro comandante llamado Eustaquio y ordenó su martirio. Y no tan solo el de él, el de toda su familia. Muchas otras crueldades y rigores tuvieron que sufrir los cristianos hasta que Quadratus, obispo de Atenas, hizo una erudita apología en favor del cristianismo delante del emperador. Estaba entonces presente, y Arístides, un filósofo de la misma ciudad, escribió una elegante epístola, lo que llevó a Adriano a disminuir su severidad y a ceder en favor de ellos. Adriano, al morir en el 138 después de Cristo, fue sucedido por Antonino Pío, uno de los más gentiles monarcas que jamás existió y que detuvo las persecuciones contra los cristianos. Por eso la cuarta persecución aparece luego bajo Marco Aurelio Antonio en el año 162 después de Cristo. Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor y era un hombre de naturaleza más rígida y severa.
Y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actitud y respecto a cómo gobernaba, fue duro y fiero contra los cristianos y desencadenó en la cuarta persecución. Marco Aurelio, un emperador que reinó desde el 161 al 180 después de Cristo, que fue un hombre de los más cultos de la historia, filósofo, le gustaban las artes y se le consideró un gran hombre, a pesar de todo. Pero él tenía un grave problema: odiaba a los cristianos de una manera irracional. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores, al ver las crueldades, se estremecían de horror. Quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes cristianos. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas conchas y muchas cosas terribles. Los ponían de punta, otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones, sus venas, su carne, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Un hombre llamado Germánico era un joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe. Se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba el arrojo de este hombre llamado Germánico. Yo quiero continuar con la historia de un hombre que hemos hablado muchas veces acá en la iglesia, en Santiago. Y lo hemos puesto como ejemplo porque es un hombre no tan solo valeroso, no tan solo valiente y un cristiano ejemplar, sino también la historia habla de él anterior a los martirios que cuenta la historia, o anterior al año 165 aproximadamente. Yo creo que para iniciar este relato, veamos lo que Jesús habla a la iglesia de Esmirna y a su pastor, a quien conocemos, y algunos han escuchado de él y hoy conocerán a algunos otros, llamado Policarpo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis 2, 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya sabemos, ¿verdad?, que escribir al ángel es al responsable, al pastor de la iglesia, y quien está hablando aquí es Jesús. El 2.9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí sí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahora que estamos viendo la historia, en este tiempo llegamos a un hecho histórico que ha marcado a millones de cristianos. La historia del martirio de Policarpo, pastor obispo de Esmirna. Ahora nosotros sabemos que esto de los obispos era quienes dirigían a las iglesias, pero generalmente el obispo era el designado a dirigir las iglesias en un sector. Las iglesias eran pastoreadas por pastores, pero los obispos eran los responsables de las iglesias de todo un sector. En este caso, él era el pastor principal de la iglesia, por decirlo de algún modo, principal en Esmirna, pero asimismo el responsable de las iglesias en Esmirna, que no era evidentemente una, sino muchas, ¿verdad? Esmirna, que es la actual Izmir en Turquía, era un lugar donde estaba la iglesia fiel de Esmirna. Es el único lugar que aún existe de las ciudades, de las 7 iglesias a las cuales habló Jesús en Apocalipsis. Jesús le habla de lo que vendría. Ellos eran una iglesia pobre, no tenían recursos, eran calumniados, acusados, estuvieron encarcelados y asesinados, pero asimismo Jesús les dice que se mantuvieran fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, que la recompensa sería eterna. Y esta no tardaría. Es más, el Señor le dice que no tendrá o no padecerán nada de la segunda muerte. O sea, morirán una vez, pero solo una vez en el cuerpo. La vida eterna les esperaba.
Hay una carta llamada Epístola de la Iglesia de Esmirna a la de Filomelio, donde se narra el martirio de Policarpo. Y otros hermanos escriben estas cartas. Y yo quiero leerles lo que dice textualmente en alguno de sus capítulos. Por eso, a mí se me hace muy interesante ver respecto a la historia y no tan solo tomar conjeturas, sino hechos. Y esta epístola es muy interesante. Veamos lo que dice. Dice así, comienza. La iglesia de Dios que reside en Esmirna, a la iglesia de Dios que reside en Filomelio y a todas las fraternidades de la santa y universal iglesia que reside en todo lugar. Misericordia y paz y amor de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo os sean multiplicados. Capítulo 1 dice, os escribimos, hermanos, un relato de lo que sucedió a los que sufrieron martirio y en especial al bienaventurado Policarpo, que puso fin a la persecución, habiendo puesto sobre ella, por así decirlo, el sello de su martirio. Porque casi todos los sucesos antes mencionados acaecieron para que el Señor pudiera mostrarnos una vez más un ejemplo de martirio que es conforme al Evangelio. Porque fue demorándolo para que pudiera ser entregado, como hizo el Señor, con miras a que nosotros también pudiéramos ser imitadores suyos, no mirando solo a lo que nos afecta a nosotros, sino también a lo que afecta a nuestros prójimos. Porque incumbe el amor verdadero y firme no solo desear ser uno salvado, sino también que los sean los hermanos. Capítulo 5. Dice, ahora bien, el glorioso Policarpo, al principio cuando lo oyó, y aquí hago una pausa, está hablando de que oyó respecto al martirio atroz de otros hermanos y los castigos por los cuales otros hermanos también abandonaron la fe. Y al saber que la multitud clamó porque fueran por Policarpo, cuando oyó esto, continúo con el texto, dice, lejos de desanimarse, tenían deseos de permanecer en la ciudad, pero la mayoría le persuadieron a que se retirara, así que se retiró a una casa de campo, no lejos de la ciudad, y allí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa, noche y día, que orar por todos los hombres y por las iglesias por todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando, tuvo una visión 3 días antes de su captura y vio que su almohada estaba ardiendo y se volvió y dijo a los que estaban con él, es menester que sea quemado vivo. Lo que está hablando Policarpo es que simplemente él, cuando se enteró que lo buscaban y que el pueblo lo que clamaba era que lo asesinaran a él, que lo martirizaran a Policarpo, al ser una persona tan importante en la iglesia y en la ciudad, dice que los hermanos le persuadieron a salir de la ciudad donde él vivía, de Esmirna. Y dice que él no quiso salir, pero fue tanta la insistencia de los hermanos para guardar la vida de él, que él se fue a una casa en el campo. Y esta casa en el campo, él se escondió y estuvo ahí. Dice que lo que hacía era orar, y en esas oraciones tuvo un sueño, ¿verdad?, donde su almohada estaba ardiendo y él entendió que era menester o era necesario que él fuera quemado vivo, ¿verdad?, que él sería martirizado. En el capítulo 6 cuenta que Policarpo, persuadido por los hermanos, se fue a esta casa en el campo, y los que le buscaron algunos jóvenes de la iglesia y torturaron a 2 jóvenes que contaron por la tortura dónde estaba escondido Policarpo. Capítulo 7. Así que llevándose al muchacho con ellos, al que torturaron, en viernes, hacia la hora de la cena, los gendarmes y jinetes se dirigieron con sus armas acostumbradas, apresurándose como contra un ladrón. O sea, se fueron veloz como para que no se les arrancara Policarpo, ¿verdad? Y llegando todos ellos tarde al anochecer, hallaron al hombre echado en cama en un aposento alto de cierta cabaña. Y aunque él podía haberse ido a otro lugar, no quiso, diciendo, sea hecha la voluntad de Dios. Así que cuando oyó que venían, se dirigió hacia abajo y conversó con ellos, en tanto que los presentes se maravillaban de su edad y de su constancia, preguntándose cómo podía haber tanta ansia para aprender a un anciano como él. Con lo cual inmediatamente dio orden de que se dispusiera una mesa para ellos, para que comieran y bebieran en aquella hora tanto como desearan. Lo explico. Cuando llegaron a apresarlo, se dieron cuenta que Policarpo era un anciano de más de 80 años. Era un anciano, y ellos no entendían cómo la gente quería apresar a este anciano como si fuera un joven que se escabullía. Era un anciano.
que estaba en una cama, tranquilo. Es más, cuando llegan a apresarle, lo primero que hace Policarpo es dice, por favor, pónganle la mesa a ellos. Pónganle la mesa, ofrézcanle para comer todo lo que quieran, por favor. Y que descansen. ¡Wow! Y sigue el texto diciendo, y les persuadió a concederle una hora para que pudiera orar sin ser molestado. Y cuando ellos consintieron, o sea, le dieron permiso de ir a orar, él se levantó y oró, estando tan lleno de la gracia de Dios, que durante 2 horas no pudo callar, y todos los que le oían estaban asombrados, y muchos se arrepentían de haber acudido contra un anciano tan venerable. Capítulo 8. Pero cuando finalmente puso fin a su oración, después de recordar a todos los que en un momento u otro habían estado en contacto con él, pequeños y grandes, altos y bajos, y a toda la iglesia universal por todo el mundo, llegó la hora de partir. Y le sentaron sobre un asno y le llevaron a la ciudad, y era un gran sábado. Y fue recibido por Herodes, el capitán de la policía, y por su padre Nicetes, los cuales le hicieron bajar de su montura y subir a su carruaje, y procuraron convencerle sentándose ellos a su lado y diciéndole, ¿qué mal hay en decir César es Señor y en ofrecerle incienso? Y añadieron, ¿y con ello salvarte? Pero él al principio no les dio respuesta. Sin embargo, cuando ellos persistieron, les dijo, no voy a hacer lo que me aconsejáis. Entonces ellos, viendo que no podían persuadirle, hicieron uso de amenazas y le hicieron bajar rápidamente, de modo que se hirió en la espinilla cuando bajaba del carruaje. Y sin volverse tan solo, siguió su camino al punto y rápidamente, como si nada le hubiera sucedido. O sea, a pesar de golpearse el pie, él se paró y fue con los otros soldados como que nada pasó. Dice, y fue llevado al estadio, y había en el estadio un tumulto tal que no era posible oír la voz de ninguno al hablar. O sea, tanta gente y tanto grito. Capítulo 9. Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo. Mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Y nadie vio al que hablaba. Pero los que son de nuestro Señor, que estaban presentes, oyeron la voz, y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto porque oyeron que habían capturado a Policarpo. O sea, la gente estaba feliz. En Esmirna, la gente estaba feliz porque tomaron al pastor, al obispo, ¿verdad? A Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, este inquirió si él era el hombre, y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara diciendo, ten respeto de tu edad, y otras cosas apropiadas como acostumbraban decir, jura por el genio de César, y retráctate y di, fuera los ateos. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contemplé toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano. Y gimiendo y mirando al cielo, dijo, fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Wow. Impresionante, ¿no? Le dicen que hable y que diga algo contra los ateos, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo él levanta las manos de algún modo para llamar la atención y grita fuera los ateos. Está hablando de una manera literal, ¿verdad? A los que no creían en Cristo. Está hablando respecto a las personas que no creían en el Señor. Y cuando lo quieren persuadir, él habla y dice, durante 86 años he sido el siervo de Jesús y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar ahora contra mi rey que me ha salvado? Capítulo 10. Pero cuando el procónsul persistió diciendo, jura por el genio de César, él contestó, si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, y que haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente. Soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. Y el procónsul dijo, convence al pueblo. Pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor, como es debido a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro prejuicio.
Pero en cuanto a estos, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos. Capítulo 11. Ante lo que el procónsul dijo: tengo fieras aquí y te echaré a ellas si no te retractas. Pero él dijo: que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido. Pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo: haré que ardas como fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo: tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga. Pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Dice, haz lo que quieras. Capítulo 12. Diciendo estas y otras cosas, iba llenándose de valor y gozo, y su rostro se henchía de gracia. De modo que no solo no se desmayó ante las cosas que le decían, sino que al contrario, el procónsul estaba asombrado y envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio: Policarpo ha confesado que es un cristiano. 3 veces. Policarpo ha confesado que es un cristiano. Policarpo ha confesado que es un cristiano. Cuando el heraldo hubo proclamado esto, toda la multitud, tanto los judíos como gentiles que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Diciendo estas cosas a grandes gritos, pidieron al asiarca Felipe que soltara un león a Policarpo. Pero él dijo que no podía hacerlo legalmente, puesto que ya había dado por terminados los juegos. Entonces ellos decidieron gritar unánimes que Policarpo debía ser quemado vivo, porque era menester que se cumpliera la visión que se le había mostrado con respecto a su almohada cuando la vio ardiendo mientras oraba. Y volviéndose dijo a los fieles que estaban con él: es menester que sea quemado vivo. Capítulo 13. Estas cosas sucedieron rápidamente, más aprisa de lo que pueden contar las palabras. La multitud empezó a recoger en obradores y baños leñas y haces, y los judíos en especial ayudaron. O sea, la gente comenzó a buscar leña por todos lados porque querían quemarlo luego. Y dice: los judíos en especial ayudaron según acostumbran. Pero cuando estuvo listo el montón de leña, él mismo se quitó las prendas externas y se soltó la faja, esforzándose también en quitarse los zapatos. Wow. El mismo Policarpo, cuando vio que pusieron el montón de leña y todo para quemarlo, él mismo se empezó a quitar la ropa para que lo quemaran. Dicen que no tenía la costumbre de hacerlo antes, porque todos los fieles en todo momento se esforzaron por quien tocaría antes su carne, porque había sido tratado con todo honor toda su vida. O sea, la gente al verlo que era anciano, lo ayudaban a vestirse, lo ayudaban a ponerse los zapatos, lo ayudaban en todo menester. Por eso hablan de esto, ¿no? Dice que antes de que le salieran las canas, la gente era muy amable con él. Dice: al punto, los instrumentos que estaban preparados para la hoguera fueron colocados a su alrededor, y como iban también a clavarle a la estaca, él dijo: dejadme como estoy, puesto que él me ha concedido que pueda resistir el fuego, también me concederá que pueda permanecer inmóvil en la hoguera sin tener que ser sujetado por los clavos. Lo que hacían ellos era clavar las manos de los que quemaban vivos en la estaca para que no se movieran, porque al momento de prender el fuego iban a huir, ¿no? Por el calor, por la sensación. Y lo que habla Policarpo es: a mí no me claven, yo me voy a quedar tranquilito, porque el Señor me ha permitido resistir el fuego. Capítulo 14. Y ellos no le clavaron, pero le amarraron. Entonces él, colocando las manos detrás y amarrado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño para ser como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo dijo: oh Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de ángeles y poderes, de toda creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo, porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día como un sacrificio rico y aceptable, que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado. Tú que eres el Dios fiel y verdadero, por esta causa, sí, y por todas las cosas te alabo y bendigo,
y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con Él y el Espíritu Santo, sea gloria ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Dice el capítulo 15, cuando hubo ofrecido el amén y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego. Y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo, dice, contemplamos un portento. Sí, y fuimos preservados para que pudiéramos referir el resto de lo que había sucedido. El fuego, formando la apariencia de una bóveda, como la vela de un navío llenado por el viento, formó una pared alrededor del cuerpo del mártir y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como un pan en el horno, como oro y como plata refinados en un horno. Porque percibimos un olor fragante, como si desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso. O sea, lo explico. Lo que vieron ellos fue al encender el fuego, la llama fue tan grande, pero lo que vieron ellos, los hermanos que presenciaron esto, que esta llama rodeó a Policarpo, no lo quemó. Se encendió la llama y prendió y no quemó a Policarpo, y ahí estaba él, en medio de la llama, como cuando vemos el pabilo, ¿verdad? Vemos la mecha y la llama rodea esta mecha y vemos la mecha al centro y la llama rodeando la mecha. No lo tocó. No lo quemó. El fuego no le hizo nada. Eso es impresionante. Capítulo 16. Así que finalmente los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. Y cuando lo hubo hecho, o sea, estaba el fuego ahí y no se consumía. Y decían, pero si no se muere, hagan algo. Dice que le dijeron a este verdugo que le enterrara una daga, y cuando lo hubo hecho, dice que salió una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego. Eso es impresionante. Extinguió el fuego y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos. ¡Wow! En el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la iglesia en Esmirna, porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió. Fíjense, capítulo 18. El centurión, pues viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos. Lo explico. Lo encendieron. No se quemó. Entonces no se quemó, hagan algo, entiérrenle una lanza, una daga, algo. Entonces llegan y le entierran una daga, ¿verdad? Y la sangre dice que fue tan, que brotó tanto, que quemó, o sea, apagó el fuego. Apagó el fuego. Sin duda, producto de esta herida, Policarpo agonizó y murió. Y dice que luego, al verlo ya a Policarpo ahí, dice que lo volvieron a quemar. Por eso cuenta el capítulo 18, el centurión, pues viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y lo pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos según podamos, en gozo y alegría. Recordemos las catacumbas, ¿verdad? Y celebrar el aniversario de su martirio, para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Capítulo 19. Así ha sucedido que el bienaventurado Policarpo, habiendo recibido el martirio en Esmirna con los de Filadelfia, 12 en conjunto, es recordado de modo especial más que los otros por todos, de manera que se habla de él incluso entre los paganos en todas partes, porque mostró no solo que era un maestro notable, sino un mártir distinguido, cuyo martirio todos desean imitar, viendo que fue según el modelo del Evangelio de Cristo. Habiendo vencido con su sufrimiento al gobernante injusto en el conflicto y recibiendo la corona de la inmortalidad, se regocija en la compañía de los apóstoles y de los justos y glorifica al Dios y Padre Todopoderoso y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas y piloto de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia Universal que se halla por todo el mundo. Mis hermanos, yo solo les he leído un extracto, pero es impresionante cómo los hermanos experimentaban el martirio.
los métodos de quererlos hacer decaer en su fe, ofreciéndoles el perdón y la vida y el modo terrible y sanguinario en cómo el imperio permitía y ejercía los martirios públicos para con los ateos, los que creían en el Señor Jesús, eran increíbles. Eran increíbles. Para muchos de nosotros probablemente podemos entristecernos. Pero yo creo que nos queda aún más que solo entristecernos. Nos queda un desafío de vida. ¿Qué clase de evangelio vivimos hoy? ¿Qué clase de evangelio vivimos hoy? Tan cómodo. La gente no se siente bien con algo que le dicen y se cambia de iglesia. La gente no se siente bien con algo que según no les cae bien de la liturgia del culto o y busca otro lugar. Es un evangelio tan liviano. Cristianos de cartón. De cartón. Personas que creen que por sus costumbres son salvos. Hermanos, qué error. Qué error. Por eso yo les invito a que veamos algo que podemos descubrir en el libro de los mártires, donde nos narra varias historias en este periodo que nos muestran los padecimientos de los martirios de muchos de nuestros hermanos. Un hermano llamado Metrodoro, un ministro que predicaba denodadamente, dice la historia, y Pionio, que hizo varias y excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo y Papilo, dos dignos cristianos. Agatónica, una piadosa mujer, sufrió el martirio en Pergamópolis, en Asia. Había una mujer llamada Felicítate, una ilustre dama romana de una familia de buena posición, una mujer muy virtuosa, era una devota cristiana. Ella tenía 7 hijos a los que había educado con la mayor y más grande piedad posible. Enero, el mayor de sus hijos, fue flagelado y prensado, apretado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes, o sea, les reventaron, abrieron la cabeza. Silvano el cuarto fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue después decapitada con la misma espada que los otros 3 hijos. Qué increíble el cristianismo que se vivía, ¿verdad? ¿A qué grado se vive el cristianismo en la iglesia primitiva? Y ahora comparémonos nosotros. Como lo hemos estudiado otras veces, ni siquiera la Biblia tenían. Ellos tenían copias, algunas copias de los escritos apostólicos. Tenían la Didache, ¿verdad? Que hemos visto en algún momento. Y algunas copias y también algunas cartas pastorales de los pastores contemporáneos de ese tiempo. Y era lo que tenían, hermanos. Era lo que tenían. Y con eso tenían una fe tan radical, tan profunda. La obra del Espíritu Santo era tan impresionante. Porque ellos de verdad lo hacían con devoción a Dios. Por eso yo les decía delante y les he dicho estas últimas semanas, ¿qué evangelio vivimos nosotros hoy? ¿Qué evangelio vivimos? La gente habla de cosas y de ciertos grados de persecución que puede llegar a tener la iglesia, pero comparados con la persecución real, nosotros, hermanos, vivimos un evangelio tan facilista. Yo a veces he sentido esta carga, este peso de entender que los cristianos de ese tiempo somos tan responsables que no entendemos esa responsabilidad al dar cuentas ante Dios. Tenemos su palabra, tenemos tiempo, tenemos la oportunidad de buscar de Dios, tenemos todo. La Biblia, las traducciones, la exégesis, el original, tenemos todo para conocer más de Dios, pero no queremos. Dedicamos tiempo a todo menos a buscar de Dios. Por eso yo estoy impresionado al ver tantos hermanos que lo único que hacen es hacer un copy-paste de pastores, de sus prédicas, de un pensamiento cristiano. Pero, ¿qué descubren ellos en su vida? ¿Qué Dios los desafía? Es fácil leer un texto bonito y copiarlo y pegarlo en un muro de una red social o una buena prédica, una buena enseñanza. Eso es muy fácil, hermanos. ¿Pero qué vives? ¿Qué dice tu esposa de eso? ¿Qué dicen tus hijos? Tu vida, ¿qué puedes enseñarnos? ¿Qué has descubierto en este tiempo? ¿Qué Dios ha tratado contigo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos puedes enseñar al respecto? Qué triste es la iglesia hoy. Hoy los pastores hoy día tristes por muchas cosas.
menos enfocados en enseñar de la palabra. Y los que lo hacen también con muchas quejas, ¿verdad? Ahora les quiero hablar de un hermano llamado Justino. Él murió martirizado en esta persecución y por eso se le conoce como Justino mártir, un célebre filósofo y escritor. Él era natural de Nápoles, en Samaria, y había nacido el año 103 después de Cristo. Fue un gran amante de la verdad y erudito universal reconocido. Investigó las filosofías estoica y peripatética y probó la pitagórica, pero disgustándole la conducta de uno de sus profesores, investigó la platónica, en lo que encontró de algún modo gran deleite. Alrededor de sus 30 años conoció el Evangelio y se convirtió al cristianismo, y entonces por primera vez percibió la verdadera naturaleza de la verdad. Fíjate, un hombre que buscó la verdad en todos lados, en todas las ideologías filosóficas, en todos. ¿Y dónde la encontró? En Jesús. En Jesús. Él escribió una elegante epístola a los gentiles y empleó sus talentos para convencer a los judíos de la verdad de los ritos cristianos. Dedicó gran tiempo a viajar hasta que estableció su residencia en Roma, en el monte Viminal. Abrió una escuela pública y enseñó a muchos que posteriormente fueron personajes prominentes, y escribió un tratado para confutar las herejías de todo tipo. Cuando los paganos comenzaron a tratar a los cristianos con gran severidad, Justino escribió su primera apología en favor del cristianismo. Este escrito exhibe una gran erudición y genio e hizo que el emperador publicara un edicto en favor de los cristianos. Imagínate al grado en que Justino provocó algo en el imperio. Habló una apología, escribió respecto a la verdad del evangelio, a la verdad del cristianismo, y a que el cristianismo no era un problema para el imperio, sino una bendición de Dios para ellos. Poco después entró en frecuentes discusiones con Crescente, persona de vida viciosa, pero que era un célebre filósofo cínico. Los argumentos de Justino fueron tan poderosos, pero odiosos para el cínico, que decidió y consiguió su destrucción. Por eso los escritos de Justino tienen el mérito de revelarnos cuáles eran las creencias y costumbres de aquella época de los cristianos. Y yo quiero leerles algunos escritos de Justino. Él se refiere primero al poder regenerador del Evangelio, y Justino dice: podemos señalar a muchos entre nosotros que de hombres violentos y tiranos fueron cambiados por un poder victorioso. Yo hallé, dice, en la doctrina de Cristo la única filosofía segura y saludable, porque tiene en sí el poder de encaminar a los que se apartan de la senda recta, y es dulce la porción que tienen aquellos que la practican. La doctrina es más dulce que la miel, es evidente por el hecho de que los que son formados en ella no niegan el nombre del Maestro, aunque tengan que morir. Nosotros, que antes seguíamos artes mágicas, nos dedicamos al bien y al único Dios, que teníamos como la mejor cosa la adquisición de riquezas y posesiones. Ahora tenemos todas las cosas en común y comunicamos mutuamente en las necesidades de otros. Que nos odiábamos y destruíamos el uno al otro, y que a causa de las costumbres diferentes no nos sentábamos junto al mismo fuego con personas de otras tribus. Ahora, desde que vino Cristo, vivimos familiarmente con ellos y oramos por nuestros enemigos y procuramos persuadir a los que nos aborrecen injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, a fin de que juntamente con nosotros sean hechos participantes de la misma gozosa esperanza del galardón de Dios, ordenador de todo. ¡Wow! ¡Qué convicción!, ¿verdad? O sea, él está hablando, y esta es la apología a la que habla el emperador. Decía: mira, esto nos dedicamos nosotros. Algunos antes eran ladrones, asesinos, gente cruel, y ahora son personas buenas. Nunca más robaron, nunca más hicieron lo malo, al contrario, ahora hacen lo bueno. Antes no compartíamos con extranjeros, extraños, no teníamos comunión con nadie, los odiábamos, ahora los amamos. También sobre el culto cristiano en aquella época dice: el día llamado del sol, todos los que viven en las ciudades o en el campo se juntan en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permite. Entonces el que preside enseña y exhorta a imitar estas buenas cosas. No está hablando del culto en sí mismo. Luego nos levantamos juntos y oramos. En otro pasaje menciona también el canto.
Traen pan, vino y agua, y el que preside ofrece oraciones y acciones de gracias, según su don. Y el pueblo dice amén. Nos reunimos en el día del sol, porque es el día cuando Dios creó el mundo y Jesucristo resucitó entre los muertos. Está hablando del domingo, ¿verdad? O el primer día de la semana. Para ellos vemos que el culto no era ritualista ni ceremonioso, sino que consistía en la lectura de las escrituras, en la oración y en los cánticos, la explicación de la misma, las oraciones, el canto y la participación de la cena del Señor bajo dos especies, ¿no? Y que tenía lugar principalmente el primer día de la semana. Eso es grandioso porque hasta el día de hoy replicamos los cultos de la iglesia primitiva. Por eso es impresionante los sabatistas, ¿no? Y los adventistas, que ellos proclaman y dicen que el día del Señor, el día del culto es el sábado, porque lo hacen de acuerdo a la ley. Porque están bajo la ley, son más judaizantes que cristianos. En cambio, nosotros entendemos que la iglesia primitiva hacía las cosas desde otra perspectiva, porque ya no vivían bajo la ley. Refiriéndose a la beneficencia cristiana, dice Justino, los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados. Cada uno da lo que crea justo y lo que se colecta es puesto aparte por el que preside, quien alivia a los huérfanos y a las viudas y a los que están enfermos o necesitados, a los que están presos o son forasteros entre nosotros. En una palabra, cuida de los necesitados. ¡Wow! La actividad de Justino no pudo menos que despertar el odio de los adversarios. Un filósofo contrario a sus ideas, deseando deshacerse de Justino, denunció que era cristiano. Y junto con 6 hermanos más tuvo que comparecer ante las autoridades. Allí confesó abiertamente su fe en Cristo, no temiendo la ira de sus adversarios. ¿Y qué creen que pasó? Fue condenado a muerte. Un estoico, burlándose, le preguntó si suponía que después que le hubiesen cortado la cabeza iría al cielo. Justino le contestó que no lo suponía, sino que estaba seguro. La decapitación de Justino y sus compañeros ocurrió probablemente en el año 167, siendo emperador Marco Aurelio. Varios fueron decapitados por rehusar sacrificar a la imagen de Júpiter, en particular Concordo, ¿no? Diácono de la ciudad de Espolito. Nos encontramos de pronto que se desencadena la persecución en Francia, particularmente en Lyon, donde las torturas fueron impuestas a muchos de los cristianos. Casi rebasan la capacidad de descripción. Los principales de estos mártires fueron un joven llamado Betio Ágato, Blandina, una dama cristiana de débil constitución, Sancto, que era diácono en Viena. A este le aplicaron platos de bronce al rojo vivo sobre las partes más sensibles del cuerpo. Biblias, una débil mujer que había sido apóstata anteriormente. Átalo de Pérgamo y Potino, el vulnerable obispo de Lyon, que tenía 90 años, imagínense. Y para terminar, yo les quiero contar esta historia, que entre los mártires en Francia, de Lyon, hubo una niña esclava llamada Blandina. Ella ocupa un lugar prominente. Yo les quiero contar un poco de su historia antes de terminar el día de hoy. La historia cuenta lo siguiente. Entonces hicieron sufrir a los mártires tormentos tan atroces que no hay palabras para narrarlos. Satán puso todo en juego para hacerles confesar las blasfemias y calumnias que eran acusados o de que eran acusados. El furor del pueblo, del gobernador y de los soldados se manifestó especialmente contra Santos, diácono de Viena, contra Maturo, neófito, pero ya atleta generoso, contra Átale, natural de Pérgamo, columna y sostén de la iglesia de aquella ciudad, y contra Blandina, joven esclava por medio de quien Jesucristo ha dejado ver cómo él sabe glorificar delante de Dios lo que parece vil y menospreciable a los ojos de los hombres. Todos temíamos por esta joven y aún su dueña, que figuraba en el número de los mártires. Tenían miedo de que no tuviese la fuerza de confesar la fe a causa de la debilidad de su cuerpo. Sin embargo, mostró tanto coraje que hizo fatigar a los verdugos que la atormentaron desde la mañana hasta la noche. Después de haberla hecho sufrir todo género de suplicios, no sabiendo más qué hacerle, se declararon vencidos. Se quedaron muy sorprendidos de que respirase aún dentro de un cuerpo herido. Y decían que uno solo de los suplicios bastaba para hacerla expirar y que no era necesario hacerla sufrir tanto ni tan fuerte. La historia cuenta que a ella le
Le descoyuntaban los hombros y las caderas, las piernas. Las articulaciones se las tiraban para sacarlas de su lugar. Y luego las ponían otra vez. Le martirizaban en las manos, en los pies, en las zonas débiles, con quemaduras, con tirándolas, dándoles peso. Era increíble el martirio que sufrió esta niña llamada Blandina. Cuenta la historia y dice: pero la santa mártir adquiría nuevas fuerzas. Como buena atleta, confesando su fe, era ella un refrigerio, un reposo, y cambiar sus tormentos en delicias, el poder decir, esta era la frase que ella decía: yo soy cristiana, entre nosotros no se comete ningún mal. Sobre su primera presentación en el circo, dice la carta, Blandina fue suspendida en un poste para ser devorada por las bestias. Estando atada en forma de cruz y orando con mucho fervor, llenaba de coraje a los otros mártires que creían ver en su hermana la representación del que fue crucificado por ellos, para enseñarles que cualquiera que sufra aquí por su gloria gozará en el cielo de la vida eterna con Dios su Padre. Pero como ninguna bestia se atrevió a tocarla, la enviaron de nuevo a la prisión, reservándola para otro combate, para que, apareciendo victoriosa en muchos encuentros, hiciese caer por una parte una condenación mayor sobre la malicia de Satán y levantase por otra el coraje de sus hermanos, quienes veían en ella una muchacha pobre, débil y despreciable, pero revestida de la fuerza invencible de Jesucristo, triunfar del infierno tantas veces y ganar por medio de una victoria gloriosa la corona de inmortalidad. En el segundo encuentro, Blandina aparece en el circo junto con el joven Póntico y la carta dice así: el último día de los espectáculos hicieron comparecer de nuevo a Blandina y a un joven de unos 15 años llamado Póntico. Todos los días lo habían traído al anfiteatro para intimidarlo por la vista de los suplicios que hacían sufrir a los otros. O sea, lo traían de público para ver cómo era el trato con los cristianos, para que él desistiera de su fe y abandonara la fe. Dice, los gentiles querían forzarlo a jurar por sus ídolos. Como ellos seguían negando su pretendida divinidad, el pueblo se enfureció contra ellos y sin ninguna compasión por la joven del uno ni por el sexo de la otra, los hicieron pasar por todo género de tormentos, instigándoles a que jurasen. Pero su constancia fue invencible porque Póntico, animado por su hermana que lo exhortaba y fortificaba frente a los paganos, sufrió generosamente todos los suplicios y entregó su espíritu, o sea, él murió. La bienaventurada Blandina quedó pues la última como una madre noble, que después de haber enviado delante de ella a sus hijos victoriosos a quienes animó en el combate, se apresuraba para unirse a ellos. Entró en la misma carrera con tanto gozo como si fuese el festín nupcial y no al matadero donde servía de alimento a las fieras. Después de haber sufrido los azotes de ser expuesta a las bestias, de ser quemada en la silla de hierro candente, la encerraron en una red y la presentaron a un toro, que la arrolló varias veces en el aire. Pero la santa mártir, ocupada en la esperanza que le daba su fe, hablaba con Jesucristo y no sentía los tormentos. Al fin degollaron esa víctima inocente. Y los mismos paganos confesaron que nunca habían visto a una mujer sufrir tanto ni con tanta heroica constancia. Se ha dicho que las vidas de los cristianos primitivos consistían de persecución por encima del suelo y oración por debajo del suelo. Sus vidas están expresadas por el Coliseo y las catacumbas en Roma. Debajo de Roma están los subterráneos que llamamos las catacumbas, que eran a la vez templos y tumbas. La primitiva iglesia de Roma podía ser llamada con razón la iglesia de las catacumbas. Es increíble ver la historia de nuestros hermanos y en especial de esta joven llamada Blandina, porque nos da un ejemplo a nosotros de perseverancia en medio del terror. Qué increíble, ¿no? Hoy conocemos cristianos, como les decía hace rato, de cartón, que con cualquier cosa se sienten ofendidos, se sienten disgustados por cualquier cosa que no les sale bien, le echan la culpa a Dios y muchos incluso abandonan la fe. Hermanos tentados con cosas ínfimas, pequeñas, y personas que muestran su carácter carente de Cristo ante cualquier circunstancia. Qué triste es eso, ¿ves? Qué triste es eso, ver cómo estamos rodeados de cristianos débiles,
¿Qué pasaría si viviéramos esta clase de persecución? Yo recuerdo los días que nos reunimos, los cultos, y los hermanos llegan tarde, no hay una preocupación por estudiar la palabra, se duermen en las predicaciones, no asisten a los estudios. Los cultos de oración son los que menos personas tienen en la iglesia. Y qué triste es eso. Qué triste es darnos cuenta de la realidad del cristianismo actual. Dios nos ayude, mis hermanos, porque estamos viviendo una realidad que no es la realidad ni bíblica ni histórica. Por eso tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos la oportunidad de hacerlo, así que hagámoslo, como nunca antes. Si Dios nos permite volver y regresar a la iglesia, hagámoslo como nunca antes, como nunca antes. Adoremos al Señor como nunca antes, estudiemos su palabra como nunca antes. Tenemos la oportunidad de hacerlo antes de que Él venga por nosotros, que Él nos ayude. Mis hermanos, yo les invito a orar. A orar. Señor, gracias por este tiempo que nos das de estudiar de tu palabra y de la historia. Perdónanos, Señor, por ser la gente que somos y la iglesia que somos. No estamos carentes de tentaciones, de adversidades, obstáculos, pero sin duda son incomparables con la iglesia, Señor, de los primeros siglos, incomparables. Por eso perdónanos, Señor, por nuestra negligencia cristiana, por ser cristianos mediocres en nuestra vida, en nuestra búsqueda, en nuestra devoción. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Gracias te damos con todo el corazón porque nos permites abrir nuestros ojos. Y tú abres nuestros ojos, Señor, por medio de estas clases para poder ser lo que tú esperas que seamos. Gracias por eso, Señor, y ayúdanos, te pedimos una vez más. Para que tu nombre sea reconocido en nuestros corazones, en nuestras vidas, y para que nosotros podamos servirte con un fervor diferente al que lo hacemos cotidianamente. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día. Te amamos, te bendecimos. Y gracias por este tiempo que nos das para estudiar la historia de la iglesia. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Que estén muy bien. Buenas noches. De tu amor y tu poder, quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador.